Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este estudio del Tratado Teológico de los Hebreos. Hoy llegamos a la parte 17 y terminaremos con el favor de Dios el capítulo 6. El tema que nos compete es la esperanza y las promesas. Pero justo antes de entrar a disertar dicho tema, me gustaría recordarle que si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, no le ha dado a la notificación de suscribirse, lo animamos a hacerlo. También, si usted desea compartir nuestras publicaciones o nuestros videos, puede hacerlo. No tenemos ningún derecho reservado al respecto. Y de la misma manera, invitarles para que se unan en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Con esto en mente, entonces empezamos a hablar de nuestro tema, y es que la semana pasada terminamos el capítulo 5 e iniciamos el capítulo 6 en medio de que el autor nos ha dicho que Jesús, el Mesías, ha tomado un título de ministro principal, Cohen Gadol en hebreo, sumo sacerdote normalmente se lo traduce, pero también era importante recordarle a los receptores de esta carta originalmente que se deben de escuchar las voces del Evangelio, las voces de los apóstoles y no cualquier otra voz que venga dentro de la religión organizada farisea, que probablemente para este momento histórico abunda bastante. La intención de Dios era recordarles que el cambio se da únicamente por medio de la circuncisión. Y bueno, hicimos todo este estudio hace una semana. Hoy, entonces ya en el estudio 17, perdón, vamos a tomar la lectura desde el versículo 17, desde el versículo 11, perdón, y dice así: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Y como siempre, nos gusta recordar la importancia del contexto, y de tener en mente a quiénes les está hablando, porque parecerá ser que los receptores originales de esta carta han olvidado la gracia con la cual fueron salvados. Recordar que en este momento ellos ya no tienen el lujo de escuchar a Pedro, a Juan, a la mayoría de los apóstoles, pues han emigrado, y seguramente sí sigue existiendo una gran cantidad de judíos fariseos, probablemente bien intencionados, pero que han metido mucha duda y mucha meritocracia humana en el asunto. Ahora, cuando en el versículo 11 eh, se está pidiendo el manejar, el mostrar una seguridad acerca de la esperanza, esto por eso lo estamos aclarando, porque la seguridad de la esperanza, si tenemos en cuenta que la palabra esperanza, tikve en hebreo, representa la resurrección de los muertos, vemos que no llegamos a ella como es el mensaje congruente en todo el Evangelio por medio de mérito alguno, sino que es por medio de la promesa de Dios. Por eso debemos demostrarnos solícitos hasta el fin para alcanzar esta esperanza, estando nosotros en plena seguridad. Es decir, la salvación, la resurrección, la esperanza de la vida eterna no es algo que nosotros nos podamos ganar, no es algo que hayamos hecho algún mérito para mantenerlo, sostenerlo, obtenerlo. Muy por el contrario, es algo que Dios nos ha regalado. Y en esta óptica aprovechamos para leer el versículo 12. Y dice: a fin de que no sean perezosos. La palabra perezosos ha de entenderse como acomodados, sino imitadores de los que mediante la fidelidad y la paciencia heredan las promesas. Entonces, este versículo es importante desglosarlo. Ya hemos dicho que perezoso significa aquellos que se acomodan, es decir, que si reconocen que hay una esperanza, es decir, una resurrección de los muertos, y que todas las promesas dependen de ella y dependen de la segunda venida del Señor, no se pueden acomodar.
Nosotros los creyentes del siglo XXI, al no saber, y quizás esta sea una de las razones principales por las cuales el Mesías no quiso decir cuándo regresaba, no podemos dormirnos en nuestros laureles, no podemos pensar en que no hemos de guardar, no hemos de aguardar al Señor, es decir, esperar al Señor como alguien que está esperando un ladrón que llega en la noche, ha dicho la parábola, y también como algunas parábolas de, por ejemplo, las vírgenes, las 10 vírgenes y el aceite. En fin, hay tantas lecciones que el Señor dijo sobre que lo importante que era esperarlo con la actitud correcta. Y decimos esto porque cuando vemos la magnitud de la gracia de Dios y que no depende en algo del desempeño humano, podríamos pensar en ser perezosos. Eso es lo primero que nos está recordando. Por lo tanto, nos provee de un equilibrio correcto. ¿Qué hemos de hacer entonces mientras esperamos? Bueno, hemos de confiar en Dios. ¿Y cómo hacemos para confiar en Dios? Ya lo ha dicho. Lo ha dicho cuando dice que debemos de ser imitadores de los que mediante la fidelidad han eh, y la paciencia han heredado o heredan las promesas. ¿Y qué quiere decir eso? Por fidelidad, porque la mayoría de versiones colocan ahí fe, pero cuando hablamos de fe, yo prefiero colocar fidelidad porque la fe deja en mente, deja el pensamiento de que usted, si se atreve a creer, si se atreve a concentrarse mentalmente en algo, puede hacer que Dios haga algo. Y así se lo ve lamentablemente en el siglo XXI. La palabra pisteus traduce la palabra emuna, que no es fe, sino es un desempeño de Dios. Me explico. Cuando Dios nos llama y nos salva, nos entrega el don del Espíritu Santo. Pero el don del Espíritu Santo que es puesto en nosotros es esa porción de Dios, esa porción del poder y de la mente de Dios que ha de empezarse a nutrir con una nueva educación. Está escrito, el que está en Cristo, es decir, el que está en el Mesías, nueva criatura es. Pero nosotros, como humanos, cuando llegamos a Jesús, hemos sido vendidos al pecado. Por lo tanto, si hemos de transformarnos en una nueva criatura, ¿cuál es ese desempeño que se requiere de nosotros? Dios no iba a dejar eso a la imaginación del humano. Dios no iba a permitir que el creyente en Jesús que entraba o entra al movimiento de Jesús se lo invente por sí mismo o llegue a las conclusiones de lo que es por sus propias ideas. No, sino que cuando nosotros llegamos a Jesús y se nos da el don del Espíritu Santo, hemos de tomar este don para empezar a vivir dentro de la palabra del Señor, dentro de los mandamientos del Señor, porque en ella nosotros encontraremos el carácter de Cristo, encontraremos las habilidades de Cristo y nos toca a nosotros crecer, convertirnos, por así decirlo, trabajar en mantener el estado de ser una nueva criatura. A este trabajo, a este trabajo de llegar a Jesús de una cierta forma y empezar a desarrollar sus competencias, sus mandamientos, su carácter, sus habilidades, la escritura le ha llamado el trabajo de la emuna. Y emuna entonces es fidelidad. Lo que queremos decir es que hemos de trabajar ahora en lo que vamos aprendiendo en las escrituras que tenemos que hacer. O sea, no ser perezosos, como lo está diciendo el versículo 12, es tomar la educación divina, la fidelidad, la escritura, los mandamientos, para decirlo como sinónimos, y tener una segunda herramienta. Y ahorita quiero explicar esa segunda herramienta y se llama paciencia. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra paciencia, corremos el riesgo de pensar que se trata de esperar o tener una buena actitud.
Sin embargo, la escritura nos enseña un poquito más allá de eso y yo quiero compartirlo con usted. La palabra paciencia viene del hebreo erech, bueno, en la Biblia, por supuesto, ereb ruach, que traducido al castellano se diría un ánimo muy largo. En griego, de hecho, la palabra que encontramos acá es macrozumia, que significa una pasión larga. La paciencia no es esperar, sino es la fuerza que nosotros tenemos de parte de Dios en lo que las promesas de Dios se hacen vida en nosotros. Por supuesto, todas aquellas promesas que Él nos ha dado para la tierra, pero sin olvidar, sin dejar de tener en mente que la vida eterna, la salvación, la esperanza es el mundo venidero, es decir, cuando Él regrese. Eso es la, lo que los cristianos, los creyentes en Jesús deberíamos de anhelar más que nada. Por lo tanto, no podemos acomodarnos a la vida, eso sería ser perezosos, sino hemos de seguir trabajando en ese aprendizaje que Dios nos lleva por medio del Espíritu Santo y teniendo esa fuerza que Él da para esperar mientras Él regresa. Esto no es un rasgo humano, esto es un poder que Dios ha puesto en aquellos a quienes ha llamado, en aquellos a quienes ha transformado. Y el versículo 12 simple y sencillamente está recordándole eso a esta audiencia que está volviendo a pensar que es por los méritos que pueden tener ellos que se lo pueden ganar o lograr. El versículo 13 sigue diciendo, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Este versículo es importantísimo y es un punto de inflexión. La promesa que hemos recibido de parte de Dios, en este caso Abraham, era una promesa que requería un tiempo de espera. Para eso se necesitaba largura de ánimo. Por eso, cuando Dios entrega esta promesa a Abraham, ya veremos esto donde se da en los próximos versículos, Dios hace un juramento. Y aquí nos han traducido pacto, pero es donde nosotros llegamos y reforzamos que no es bueno interpretar a Dios con el hombre, tener un pacto, sino que Dios lo que nos ha hecho es que nos ha dado un testamento. Él dio un testamento, dio su vida para preservar ese testamento. Las palabras juramento, promesa, testamento son palabras pacto, en este caso brit, que sería la palabra en hebreo, son palabras sinónimas que han de plasmar en nosotros algo. Y es que tenemos que pensarlo. Dios, cuando entrega esa promesa, lo hace por medio de un juramento y el versículo siguiente lo ampliará, pero antes de llegar ahí, solo quiero decir que eh, ese juramento en el mundo antiguo, cuando alguien se comprometía con otra persona, tenía que hacerlo por alguien mayor a ellos. Pero como esto era muy difícil de establecer, lo que hacían las personas que hacían eh, pactos o promesas de matrimonio, etcétera, ellos mataban un animal y circulaban ese animal en forma de ocho. Esto lo podemos ver como ocurre en el capítulo 15 de Bereshit, de Génesis. Sin embargo, Dios no podía matar a nadie porque no había alguien mayor a él. Por esta razón, aquí está estableciendo, cuando jura esta promesa, de que Él mismo tiene que venir porque no hay alguien mayor a Él. Ahora, esto entonces nos debe de provocar hacer un alto y pensar que el que vino no es menor a nadie. El que vino no es que tuviera un papito en los cielos que era mayor que Él, no.
Él se despojó de su gloria. El que vino era el mayor, era el que había hecho el juramento. Pero para enfatizarlo, sigamos la lectura al versículo 14, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y el autor, que es un exegeta y que conoce la escritura y que la está leyendo en hebreo, pero que la está expresando en griego, ahora se cita para nosotros con Génesis 22, 16 y 17. Y es importante, si vamos a captar el mensaje que está acá, entender la profundidad que se da en esa interacción. Recordará usted que en el capítulo 22 Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Esto en la Biblia se conoce como la atadura de Isaac. Y se da todo un proceso en el cual Abraham toma a su hijo y lleva una comitiva, pero luego la deja ahí y sube a la cadena montañosa Moria solamente con su hijo, y su hijo le hace la pregunta, veo el fuego, veo la leña, pero Isaac dice, no veo el animal para el sacrificio. Y Abraham le responde algo que lamentablemente nos han traducido como el Señor proveerá, pero ahí le dice el Señor verá sobre sí mismo. Y luego de que se da esa interacción, llegamos al versículo 14 de Génesis 22. Yo se lo he parafraseado porque quería exaltar específicamente este punto, que es cuando se da la promesa, pero este punto nos abre la ventana a muchas otras cosas que tenemos que hablar y decir hoy. Leemos entonces el capítulo 22, versículo 14. Dice, Abraham llamó a aquel lugar, el Señor será visto. Por eso se dirá, todo esto lo dijo Abraham, oh día, o sea, Mesías, un nombre del Mesías, en el monte el Señor será visto. Esto es lo que Abraham literalmente dijo. Él toma ese lugar que es en la cadena montañosa Moria, sobre la cual está Jerusalén afincada. Por esta razón vemos que cuando al Mesías se le condena a muerte, no se lo mata en las afueras del templo, se lo lleva a una montaña. Y yo pienso que a la montaña que lo llevó fue la misma montaña donde Abraham se le pidió que sacrificara a sus hijos, a su hijo, perdón, unos 1500, 1600 años antes de que el Mesías fuera colgado de un madero. Pero la figura es impresionante. Abraham, cuando dice el Señor será visto, nos está diciendo a usted que ha visto cómo Dios no solo ha rescatado a su hijo en ese momento puntual, pero que también le muestra el mecanismo de cómo es que Dios va a rescatar a la humanidad. Por eso, siglos más tarde, cuando el Mesías se encuentra acá, se cita o hace una cita en Juan capítulo 8 versículo 56, en donde dice, ¿saben qué? Abraham, el originador de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a sus interlocutores? Que cuando Génesis 22 ocurre, lo que Abraham logró ver fue el sacrificio de Dios. Por eso es que en la montaña Dios sería visto. Dios le muestra entonces a Abraham una visión en donde él va a tomar el lugar de la humanidad, así como ese cordero que apareció allí en Génesis 22 tomó el lugar de Isaac. Y por eso es que Abraham se regocijó, se alegró, y por eso es que dijo, Hayom, es decir, oh día, es decir, Mesías, reconozco al Mesías. Y em, también es interesante ver que cuando Abraham lo dice en el 22:14, dice, Ha Adonai, es decir, el Dios, el Adonai, con artículo, con pronombres, porque se está refiriendo a la justicia divina. Y la justicia divina
pues fue la que vino disminuida y operó este milagro por nosotros. Regresemos a la lectura de Génesis. Versículo 15 ahora. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y mire lo que le dice, verso 16. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu único hijo. Y aquí aprendemos algunas cositas. Solo quiero mencionarle que, como hemos mencionado en otros espacios, el Señor Dios mismo nunca había ascendido a la tierra hasta que el Mesías vino. Aquí lo vemos claramente. Dice que cuando Dios le habló, lo hizo por medio de un ángel, por medio de un mensajero. Cada vez que Dios habló en cualquiera de los libros antes del Evangelio y se dice que Dios habló y Dios dijo, lo hizo por medio de un mensajero, de un malaj, de un ángel. Ellos están aquí para leer decretos. Y él está diciendo, he jurado por mí mismo, que es la referencia que encontramos en el versículo 13. Releamos el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor que él, decir, juró por él mismo. Entonces, Dios aquí no puede estarse refiriendo sino que al Mesías. No hay uno mayor que él, porque por eso juró, porque él no iba a hacer depender su promesa ni de un humano, ni de un mensajero o ángel, ni de nadie. Él juró por sí mismo y él ha establecido que si él tiene que venir, él va a venir. Y fue precisamente lo que hizo. Ahora, dentro de todo el contexto del capítulo 6 que estamos leyendo esto, en donde recordará usted, el sacerdocio de Jesús está explicándose, esto casa perfectamente. ¿Por qué? Porque ahora nos está diciendo que desde la óptica de Abraham, él ha venido como sacrificio, pero que regresará, y lo ha explicado, regresará como un sacerdote. Y si Jesús, como está diciendo, tenía que venir a salvarnos en el monte, nadie más es digno de tomar el espacio de ser el sacerdote. Él dijo, yo seré el que estaré. Fue la revelación que le dio a Abraham. Y por eso es que esto es maravilloso. Dios no pudo jurar por alguien más. Y por ello, Adonai, Hashem, el Señor, Jehová, cualquiera sea, estoy hablando de traducciones, Él mismo nos vino a rescatar la justicia en forma de salvación. Pero terminemos de leer Génesis, verso 17. Porque bendecir te bendeciré. Esta es una forma tautológica de ponerla, es un futuro tautológico, es decir, porque es lo que traducen normalmente, ciertamente te bendeciré, pero en Génesis dice, porque bendecir te bendeciré y multiplicar, multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo, es decir, indefectiblemente lo haré, y como la arena de la orilla del mar, y tu simiente, dice, poseerá la puerta, de tus enemigos. ¿Qué quiere decir entonces que bendecir te bendeciré? La palabra bendecir en hebreo es la palabra Baruch. Y Baruch viene de una raíz como el idioma hebreo tiene esta peculiaridad y es de que todas las palabras podemos trazarlas para entenderlas mejor a su raíz. Y las raíces normalmente son verbales. Así que el verbo bendecir, Baruch, viene de una raíz que es Baná, y Baná quiere decir construir en. Es decir, que Dios bendijera a alguien es que lo va a construir en sí mismo. Por eso decimos que Abraham, eh, lo que está viviendo acá es que él está viendo que él va a ser el mecanismo de adopción. Y así como Dios, por medio de la fidelidad de Dios, el desempeño de Dios, la educación y luego la educación divina sobre él, lo adoptó a él, también así haría ahora para adoptar a los demás.
Ahora, esto se refiere a la simiente de Dios, no necesariamente a la descendencia. Y la simiente está reflejada en primer lugar, como lo ha enseñado el apóstol Pablo en Romanos, en el Mesías, pero en todos aquellos que son hijos de él o salvos por él, como también se ha enseñado en esta carta. Entonces nosotros cuando vemos esta promesa de su simiente, no necesariamente pensemos que se trata exclusivamente de los descendientes genéticos. Algunos de ellos no la heredarán, pero lo que sí hemos de entender es que se trata de la semilla, aquellos que son adoptados, que son injertados, sean o no genéticamente em, hijos. Y esto nos da tanta alegría y nos da tanta dicha porque hemos enseñado, hemos conectado que Pablo, por ejemplo, en Romanos, cuando enseñó acerca de Israel en capítulo 11, dice que está esperando que entre en la plenitud de los gentiles. Y esto verifica el mensaje de la Biblia. Abraham no fue bendecido como para poseer riquezas, nada más que es ahora para lo que se lo cita y para que nosotros recordemos las promesas que Abraham fue riquísimo y entonces nosotros también. No, Abraham fue el mecanismo, el modelo de inserción. Dios iba a insertar a su pueblo por fidelidad por medio de la semilla. La semilla es Cristo que vino a la tierra y que a los que Él llama, a los que Él abre sus labios y seduce y los atrae a Él. Esa es la simiente de Abraham. Esos son los salvos. Vamos a regresar ahora al versículo 15 de Hebreos, capítulo 6, porque vamos ya con la intención de hacer un aterrizaje del tema. Dice el versículo 15, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Ahora, tiene que tener en mente que cuando él dice que obtuvo la promesa, eh, ¿a qué se refiere? Ya su hijo había nacido. Abraham, esperando con paciencia, y aquí recordar que la paciencia es largura de ánimo, le fue dada la paciencia. Aquí no, la promesa, perdón, aquí no podemos ver como que él se la ganó, sino le fue dada. Más adelante, en el capítulo 11, dirá que Abraham, uno de los héroes en fidelidad, murió sin haberla recibido, pero la obtuvo para él. Por eso es que nosotros seguimos entrando y eso es lo que este autor está tratando de que los judíos que viven en Jerusalén entiendan que ellos no entran tanto por ser descendientes genéticos, no, ese no es el punto, sino que van a entrar por la promesa que Dios le hizo a Abraham y que por esa promesa nosotros podemos vivir en la esperanza, recibir la esperanza. El versículo 16 lo sigue avalando cuando dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es de toda discusión. Recordar que lo que hemos dicho, ¿verdad? Cuando se hacía una promesa entre dos humanos, se juraba por alguien mayor, de mayor jerarquía. Pero solamente nos está reforzando que Dios ha jurado por él mismo y que es ese juramento que entregó a Abraham, que Abraham no lo vio, porque como veremos eventualmente, esta, esta confirmación de la promesa se refería a dos puntos. Simiente, la cual es el Mesías, que ya vino, y tierra. Ahora, no se refiere a la tierra del Estado de Israel como muchos piensan. Se refiere a la Jerusalén celestial. La tierra del Estado de Israel que están heredando los descendientes de Abraham hoy por hoy y que avalamos, tienen el derecho de estar ahí. Esa tierra es un modelo, es un prototipo de lo que Dios va a dar a su pueblo Israel, sus 12 tribus.
cuando Él regrese y les haga heredar. Leemos entonces el versículo 17. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, ratificó, interpuso un juramento. Es decir, que Dios quería demostrarle a sus herederos, a los que fueran entrando por medio del modelo de Abraham, que su promesa, que su propósito de salvarnos no iba a cambiar. Y por lo tanto, interpuso, hemos traducido, o ratificó un juramento. Lo ratificó y lo interpuso con el padre Abraham. Pero el versículo 18 entonces sigue diciendo, a fin de que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? En primer lugar, es la simiente, es la simiente. Y repetimos, la simiente es el Mesías. Claro, todos los hijos físicos que vienen de Isaac, luego de Jacob, porque no todos los descendientes de Abraham eh, ejemplifican esto, pero los que vienen de Jacob, de las 12 tribus, ellos son un prototipo, hemos de decirlo. Y ellos que vivieron en los tiempos bíblicos se salvaban con esta revelación, se salvaban con la revelación de Abraham. Pero que una vez venido el Mesías, una vez que viniera la simiente de verdad, aquel del cual está dicho, Abraham vio mi día y se regocijó, entonces el modelo de inserción, el modelo de adopción, de bendición, iba a ser exclusivamente a partir de esa semilla, porque esa semilla, esa simiente de Abraham, que es el Mesías, venía a dar su promesa, venía a ejemplificar su promesa. Entonces el primer punto es la simiente. Y en segundo lugar, la tierra. Y aquí, como hemos mencionado, la tierra de Israel, del Estado de Israel, que recibieron cuando regresan de Egipto, cuando conquistan la tierra, cuando viven ahí, y que incluso al día de hoy muchos descendientes físicos de él mantienen, es un prototipo. Pero no podemos decir que esa es la tierra como tal por dos razones. En primer lugar, porque hay la promesa de una Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, dice Gálatas, y que está explicada el, en el libro de Apocalipsis, que descenderá. Pero la otra razón es porque la tierra como la vemos hoy es un estado laico. Israel no es un estado temeroso de Dios. De hecho, es el lugar de Medio Oriente en donde más perversiones pueden tomar lugar, en donde más cosas contrarias a la palabra de Dios, porque es una democracia y tienen que respetar esta agenda que se han autoimpuesto ellos de los derechos humanos y de todas esas cosas que no van en contra de la palabra de la palabra de Dios. Entonces, Canaán era un prototipo de esta tierra, pero la verdadera tierra es la ciudad celestial. Esas son las dos cosas inmutables y como vemos, 3000 años después, los descendientes de Abraham físicos siguen viviendo ahí. Eso nos debe decir algo con respecto de las promesas de Dios. Versículo 19. Tenemos como ancla del ser, algunos colocan aquí del alma, pero se refiere a la vida física, una esperanza, una salvación segura, firme y que penetra, perdón, hasta detrás del velo. Entonces, la esperanza que se refiere a la resurrección ya trascendió el velo, es decir, traspasó más allá de lo que era, de lo que el humano estaba permitido para entrar, cualquier humano. Y ahora empieza a ser validada en los cielos. Por eso es que el versículo 20 cierra magistralmente el capítulo 6 diciendo, a donde Jesús
entró por nosotros como precursor. Y luego dice, hecho según el juramento de Malquisedec, sumo sacerdote por el Olam. Es decir, la resurrección, se puede dar y es nuestra porque ya traspasó el velo. Ya aquí el velo no es, aunque es una tipología del santuario, del desierto y del templo, especialmente del primer templo, se refiere a la muerte. Se refiere a que esa esperanza, es la resurrección, traspasa la muerte, penetra detrás de ese velo. Y es a donde Jesús entró. Termina diciendo el versículo 20, por nosotros como percursor, perdón, es decir, de regreso al cielo, según el juramento de Malquisedec. Es decir, está hablando y está introduciendo el maravilloso concepto que ahora en el capítulo 7 vamos a ver, en donde no va a dejar lugar a dudas por qué Jesús es del juramento del sacerdocio de Melquisedec y por qué el sacerdocio arónico ha sido reemplazado. Sin embargo, y como nota final, vemos que dice que será sumo sacerdote por el Olam. ¿Y a qué se refiere por el Olam? Que es, repetimos, la función que Jesús está desempeñando incluso a día de hoy. Hoy por hoy, el Señor Jesús está en los cielos expiando nuestros pecados. El hecho de que sea por el Olam significa que es un tiempo escondido que solo Dios sabe, pero que es un tiempo limitado. Un día eso se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar? Porque la voluntad de Dios no es estarte perdonando los pecados. La voluntad de Dios es limpiarte y que tú ya no peques más, para que podamos vivir y compartir con el Señor. Claro, eso se dará hasta que Él regrese, hasta después de la resurrección. Pero es un tiempo. Y por eso decimos que Jesús no va a estar perdonando para siempre los pecados, porque un día va a regresar y allí su retorno ya no será como sumo sacerdote, será como rey y vendrá y juzgará a las naciones y tomará separará a las ovejas de los cabritos, como él mismo dijo, y a los que siente a su derecha les dará entrada, mientras que a los que no, no les dará entrada. Por lo tanto, es importante que todo esto esté claro para nosotros. Vamos a dejarlo acá y luego la próxima semana continuaremos explicando cómo funciona entonces ya el hecho de que Jesús sea sacerdote según el juramento de Melquisedec. Yo le quiero agradecer por la sintonía, le quiero agradecer por eh, quedarse con nosotros hasta esta clase, la clase número 17, pero también recordar que si usted tiene alguna duda, eh, pregunte en los comentarios, pregunte, envíenos un correo electrónico y nuestra edición sería info@visiondefemisco.com. Ahí podríamos atender dudas y, sin embargo, también creo yo que algunas de esas dudas podrían solventarse si usted vuelve a ver el estudio. Gracias por su sintonía, que esté muy bien, le mando un fuerte abrazo, Dios lo bendiga, hasta pronto.